buen día. Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Un Mundo de Conocimientos. En esta ocasión hemos aperturado un nuevo curso, la cual tiene como nombre Razonamiento Lógico. Vamos a empezar estudiando la historia de la lógica, proposiciones, tabla de verdad, cómo poder formalizar esas proposiciones. En esta ocasión vamos a estudiar la Edad Antigua. Sin más preámbulos, empecemos. Vamos a empezar con el estudio de la historia de la lógica. Tenemos la Edad Antigua. Como primer filósofo griego tenemos a Parménides, que nació el año 540 a.C. en la ciudad de Elea, por el cual a este filósofo se le llama Parménides de Elea. Como primer aporte a la lógica, Parménides de Elea creó el principio de identidad. Profe, ¿qué quiere decir este principio? Nos dice, si un enunciado es verdadero, entonces es verdadero. Tiene como estructura lógica P implica P o P implica P. Entonces, en conclusión, este principio nos dice que cualquier cosa, animal o entidad es idéntica a sí misma y no de otra cosa. Como ejemplos podríamos citar: el círculo es el círculo y no un cuadrado. Como segundo ejemplo podríamos citar diciendo: el sol es el sol y no la luna. O tal vez la flor es la flor y no un animal. Como segundo aporte señaló que solo por la razón conocemos la verdad de las cosas y al ser. Luego concluyó que todo lo que puede ser pensado es y lo que no puede ser pensado no lo es, aceptando una realidad inmóvil y sin cambios. Parménides de Elea decía que el mundo nunca cambia, el mundo siempre permanece constante en el tiempo, por lo cual Heráclito de Éfeso decía que el mundo sufre muchos cambios, el mundo evoluciona, el mundo cambia con el tiempo, por el cual Heráclito y Parménides tenían filosofías diferentes, tenían filosofías opuestas. Por eso se dice que Parménides refuta a Heráclito. Como segundo filósofo griego tenemos a Zenón de Elea, el cual nace en el año 490 a.C. Zenón de Elea perteneció a la escuela heliática, que fue fundada por Parménides, por lo cual Zenón de Elea apoyó la posición de Parménides. Zenón de Elea dio origen al método dialéctico, la cual es el arte del diálogo. Podríamos decir que la dialéctica se enfoca en los problemas a través de los contrarios. Como ejemplo, tenemos que en la vida diaria vivimos situaciones como la guerra y la paz, que a pesar de ser contradictorios y opuestos, tienen una relación entre ellos. Sus argumentos se conocen como aforías, la cual significa duda, negación. El tercer filósofo griego es el gran Sócrates, que nació en el año 470 a.C. El aporte a la lógica es que Sócrates sistematizó el método de la mayéutica. Profe, ¿qué es el método de la mayéutica? Es el método de hacer preguntas para poder plantear bien los problemas y aclarar sobre todo los conceptos. Ahora pasamos a ver al cuarto filósofo griego, Demócrito, nacido el año
460 a.C. Creó el principio de la razón suficiente. Profe, ¿qué quiere decir este principio? Este principio nos da a entender que no hay efecto sin causa. Demócrito utilizó por primera vez la palabra lógica y fue quien inició las investigaciones sobre la lógica. Estudió la inducción, la analogía, la formulación de hipótesis, así como la definición de los conceptos. Como quinto filósofo griego tenemos a Platón, nacido el año 427 a.C. Su nombre verdadero es Aristócles. Pero profe, ¿por qué le llamaron Platón? Platón es el apodo que le puso su maestro de gimnasia, por tener anchas espaldas. Quiere decir que Platón significa de anchas espaldas. Creó el principio de no contradicción. Profe, ¿qué nos quiere decir este principio? Nos dice, es imposible que un enunciado sea verdadero y falso a la vez. Tiene como estructura lógica, entre llaves, negación, paréntesis, P y menos P, la cual plantea que era falso ser y no ser al mismo tiempo. Profe, ¿qué ejemplo me daría acerca de este principio? Como primer ejemplo podríamos decir que hoy es miércoles y jueves, o podría decir nunca digas nunca, o tal vez ahora llueve y no llueve, o por último la tarea es fácil y muy difícil. Ahora puedes entender que no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Platón publicó su obra Sofismas, en el cual desarrolló las afirmaciones y las negaciones. El tercer aporte que brindó Platón a la lógica es que empleó el método axiomático. Profe, ¿qué nos dice este método? Con este método nosotros podemos deducir verdades a partir de otras verdades. Y por último, teorizó y esquematizó la división y la definición de la lógica. Como sexto filósofo griego tenemos Aristóteles, que nació el año 384 a.C. Aristóteles es el padre de la lógica formal, iniciando un estudio más reflexivo, sistemático y ordenado de la lógica. Dicho estudio quedó plasmado en un grupo de libros a los cuales en su conjunto los discípulos de Aristóteles le llamaron organón. Profe, ¿qué es el organón? Se dice que el organón es un tratado formado por 5 libros, de las categorías, de la interpretación, los primeros y segundos analíticos, los tópicos y las refutaciones sofísticas. El primer libro, de las categorías, se encarga del estudio de la teoría del concepto, palabras, aprehensión, términos. De las categorías va de la mano con términos, es una pregunta de examen. El segundo libro, de la interpretación, que se encarga del estudio de la teoría del juicio, palabras, enjuiciar, enunciados o preposiciones. De la interpretación va de la mano con preposiciones, otra pregunta de examen. El tercer libro tenemos los primeros y segundos analíticos, se encargan del estudio de la teoría del razonamiento y la demostración, palabras, razonar y argumentos. Los primeros y segundos analíticos va con argumentos, otra pregunta de examen. El cuarto libro tenemos los tópicos, que describe categorías y procedimientos, palabras, definición y clasificación. Y por último, el quinto libro, las refutaciones sofísticas, que describe fuentes de razonamientos y demostraciones falsas. Como tercer aporte, creó el principio del texto excluido,
Profe, ¿qué quiere decir este principio? Un enunciado puede ser verdadero o falso. No hay una tercera posibilidad. O bien es verdadero o bien es falso. Tiene como estructura P o menos P. Verdadero o falso. Ejemplos. Podría decir, el día está nublado o no está nublado. O tal vez, él es inocente o no es inocente. También creó la teoría de los silogismos. Introdujo el uso de variables y desarrolló la lógica de predicados. Estos conceptos los vamos a estudiar más adelante. Ya luego de pasar por Aristóteles, vienen los continuadores de Aristóteles. Tenemos a los megáricos. Filón de Megara es el precursor de la lógica modal. Establece la verdad de la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Y por último, inventa el método de las matrices de verdad, o también conocidas como tablas de verdad. Diodoro Crono y Filón de Megara se juntaron y avanzaron con el estudio de los conceptos modales. Y por primera vez en la historia de la lógica plantearon el significado de la proposición sí entonces, que viene a ser una implicación. Luego tenemos a los estoicos, en donde Crisipo de Soli es el más representante. Crisipo de Soli desarrolló la lógica bivalente. Quiere decir que puede tener dos opciones, bien es verdadero o bien es falso, de las proposiciones. Luego, Teofrasto y Eudemo aportaron los silogismos hipotéticos o condicionales. Y finalmente, Crisipo de Soli, Filón de Megara y Diodoro Cronos hicieron nuevos descubrimientos pertenecientes a lo que hoy se le llama lógica coligativa. Aquí se va a estudiar las proposiciones moleculares coligativas, tema que lo vamos a ver más adelante en el tema de proposiciones simples y compuestas. Y finalmente, el octavo filósofo griego llamado Boecio, que nació en el año 480 y 525 después de Cristo. Boecio descubre las leyes de la inferencia inmediata a partir del cuadro lógico de oposición de las proposiciones categóricas. Como segundo aporte, el cuadro lógico de oposición fue completado y estructurado por Boecio, a la cual se le llamó cuadro de Boecio, que es un cuadro en donde aparecen las contradictorias, las contrarias, las subcontrarias, las subalternas y las subalternantes. Y finalmente logra sistematizar las proposiciones categóricas A, E, I, O. Ya por finalizar este video, vamos estudiando el cuadro de Boecio. Como pueden ver, en los vértices del cuadro pueden notar las proposiciones categóricas A, E, I y O. S y P. S viene a ser el sujeto y P viene a ser el predicado. Y en el medio va la proposición categórica. Tenemos SAP, SEP, SIP y SOP. En la parte superior, la proposición categórica A es contraria a la proposición categórica E. En la parte inferior, la proposición categórica I es subcontraria a la proposición categórica O. En las diagonales van las contradictorias. A es contradictoria a O y la letra I es contradictoria a la letra E. En los costados del cuadro van las subalternantes y las subalternas. La proposición categórica A es subalternante de la proposición categórica I y la proposición categórica I es
subalterna de la proposición categórica A. Por otro lado, la proposición categórica E es subalternante de la proposición categórica O. Y la proposición categórica O es subalterna de la proposición categórica E. Este cuadro de Boecio lo vamos a estudiar con más detalle en el tema de lógica tradicional. Así que atentos muchachos a los videos que estaré publicando constantemente. Sin más preámbulos, me despido y no olviden suscribirse, regalarme un gran like. Cuídense mucho y hasta la próxima.